Bueno, cordial saludo para todos. La idea es presentarles como el resumen de lo que sería la monografía para optar al título de especialista en estadística, cuyo título tentativo sería Estimación de la matriz de varianzas y covarianzas de un portafolio de inversión usando los modelos Garch. Listo, lo primero que se debe hacer es entender cuáles son las variables involucradas en el problema, el retorno diario de un activo, entendiéndose activo por algo que cambia de precio día a día, y el retorno se calcula como el precio de hoy menos el precio de ayer sobre el precio de ayer. Si esa cantidad es una cantidad positiva, entonces indica que hubo una ganancia de un día para otro. Si esa cantidad es una cantidad negativa, pues entonces hay una pérdida. Es claro entonces que el retorno es una variable aleatoria. No se sabe cuál va a ser el precio de mañana, por lo tanto no voy a saber cuál es el retorno. Las variables involucradas, o otra que me interesa, es cuando se arma un portafolio con distintos activos. Es decir, cojo un conjunto de distintos activos y distribuyo mi inversión en esos activos. Por ejemplo, si una persona tiene 10 millones de pesos para invertir y decide invertir en los activos que son las acciones de Ecopetrol y Bancolombia, compra una cierta cantidad y dice, voy a invertir el 60% en acciones de Ecopetrol y el 40% en acciones de Bancolombia. Entonces, el rendimiento del portafolio es una variable aleatoria porque depende de los rendimientos de cada una de las acciones o de los activos que están en el portafolio. Lo interesante es cómo se asignan esos pesos, cómo se asignan esos porcentajes. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Listo. Acá está la forma como se escribe cuál es el retorno del portafolio. Se multiplica el peso que se le asigna a cada activo por el retorno del activo y se suman esas cantidades. Ahora vamos a una de mucho interés que es la varianza del portafolio. Como el portafolio es una combinación de los retornos de cada uno de los activos en el portafolio, entonces la varianza de esa variable aleatoria pues va a tener que depender de las varianzas de cada uno de los activos que están ahí y de la covarianza entre las variables, ¿sí? La forma en la que se calcula pues es una deducción matemática, que no es objeto mostrarla aquí, pero noten que la varianza del portafolio depende de las varianzas y covarianzas entre los activos y los pesos que se le asigna a cada activo, que son nuestras variables. Ahora, la cuestión es, bueno, ¿y cómo decido cuáles son los activos que incluyo en el portafolio? Una manera es de acuerdo a la liquidez de los activos, qué tan fácil se venden después, a perspectivas macroeconómicas. Eso no tiene que ver con estadística, pero lo último sí, la correlación entre los activos. De acuerdo a la correlación entre los activos, uno puede, y a los temas anteriores, se puede decidir cuáles son los activos que se incluyen en el portafolio. Y el otro problema es cómo se deciden los porcentajes que se le asigna a cada uno de los activos. La forma es con un modelo matemático de optimización en el que el que nos interesa a nosotros es se minimiza el riesgo dado un nivel de retorno. O también se puede hacer, se maximiza el retorno dado un cierto nivel de riesgo. ¿Cómo se mide el riesgo y por qué es importante medirlo? Entonces, una forma en la que vamos a medir el riesgo en este trabajo es de acuerdo a la varianza del portafolio. Si la varianza es grande, entonces ese portafolio puede tener muchas ganancias muy altas o pérdidas muy altas. Es muy riesgoso. ¿Cómo se mide o cómo se estima el riesgo? Con modelos Garch que lo que hacen es que plantean que la volatilidad en un tiempo T depende de los cuadrados de unos últimos periodos de unos rendimientos y de unas últimas volatilidades. De acuerdo con eso, se puede pronosticar la volatilidad de mañana con base en las últimas volatilidades. ¿Listo?
Esa sería como la idea de nuestro trabajo.